¿Te ha pasado que todos los días te despiertas y lo primero que haces, incluso antes de levantarte de la cama, es revisar tu teléfono? Y no es para responder mensajes importantes ni nada así, es para simplemente ver qué se incendió mientras dormías, si es que se incendió algo. ¿Qué cliente escribió? ¿Qué mail llegó? ¿Qué problema apareció? Y la verdad es que empiezas el día con esa sensación en el pecho, esa tensión que ya ni siquiera notas porque se volvió parte de tu estado normal. Te duchas pensando en la lista de pendientes, desayunas respondiendo mensajes, y antes de que te des cuenta ya son las 11 de la mañana y no has hecho nada de lo que realmente importa. Solo has estado apagando incendios. Porque la cosa es que cada notificación parece urgente. Cada mail requiere respuesta inmediata. Cada mensaje podría ser ese cliente que se va si no contestas en 10 minutos. Así que sigues, respondes, solucionas, reaccionas. Y llega la tarde y te das cuenta de que no comiste bien, que tomaste café tras café, que tu espalda duele de estar en la misma posición todo el día. Pero no importa porque hay más pendientes, siempre hay más pendientes. Entonces decides trabajar un rato más, solo un rato, para adelantar, para sentir que avanzaste en algo. Pero en realidad no estás avanzando, solo estás sobreviviendo al día. Y cuando finalmente apagas el computador ya es de noche, ya estás cansado. Pero es un cansancio raro porque en realidad no hiciste nada importante. Nada que te acerque a donde quieres llegar. Nada que te emocione. Mañana será diferente, te dices a ti mismo. Mañana sí vas a enfocarte en lo importante. Pero mañana te despiertas y lo primero que haces es revisar el teléfono. Y el ciclo empieza otra vez. Y así pasan las semanas, los meses. Y un día te das cuenta de que ya no recuerdas por qué empezaste esto. Ya no recuerdas qué era lo que te emocionaba. Solo sabes que tienes que seguir porque si paras, todo se cae. Eso es el modo supervivencia. No es dramático, no es un colapso. Es simplemente despertarte cada día y funcionar en piloto automático sin espacio para crear nada nuevo, sin energía para pensar en grande, sin tiempo para reconectar con lo que realmente te importa. ¿Te suena familiar? En este episodio te voy a hablar de las 5 señales que podrían indicar que estás en modo supervivencia, ya que al identificar estos patrones podrías volver a reconectar con tu esencia creativa. Nunca te olvides que a mayor bienestar, mayor éxito. Tal como la historia que te conté antes. Muchos pasamos por fases donde la rutina nos consume y siempre estamos haciendo lo mismo y no estamos avanzando. Hay un estudio del BID que revela que 6 de cada 10 emprendedores latinoamericanos presentan síntomas de burnout y 3 de cada 10 sufren agotamiento extremo. Y 8 de cada 10 emprendedores, o sea, el 80% de los emprendedores reportan que esto afecta su vida familiar y personal. Y no solo pasa con los emprendedores, también pasa con los profesionales. El 72% de los emprendedores tiene problemas de salud mental relacionados con el trabajo. Insisto, no solo los emprendedores, aquí te estoy dando solamente estos datos. Y el problema es que olvidamos nuestra esencia creativa cuando estamos en piloto automático. De hecho, cuando estamos en piloto automático, tenemos tan baja nuestra energía que ni siquiera podemos pensar en otras cosas o nos abruma tener que tomar otro tipo de decisiones. ¿Y por qué importa todo esto? Porque el modo supervivencia limita tu bienestar y por ende también tu éxito, por las mismas razones que te dije. ¿Por qué entramos en este modo? Primero que todo, esta cultura del ajetreo o hustle culture, como se llama por ahí. La cultura del ajetreo glorificado. O sea, tenemos que estar siempre como haciendo cosas, así, como, no sé, abejitas bien ocupadas. Porque nos han vendido también que trabajar 80 horas es señal de compromiso, de que descansar se ve como una debilidad y que el éxito se mide en sacrificio, no en resultados sostenibles. Lo cual no es cierto, porque al final del día, cuando alguien te pregunta, ¿qué hiciste?
Nadie te pregunta qué fue lo que sacrificaste. Te pregunta cuáles fueron tus resultados. También entramos en este modo porque solemos tener miedo a perder el control. Cuando uno se da cuenta que en realidad no tiene control de nada, es liberador. Pero es verdad, la mayoría de las veces tenemos miedo a perder el control. Porque si no estoy disponible 24/7, algo malo me puede pasar. O creemos que si no respondemos inmediatamente perderemos a los clientes, las oportunidades, la relevancia. Y el negocio depende de mí. Si yo paro, todo se cae. Nos formamos equipos a veces, tratamos de tenerlo todo, el control de todo nosotros mismos. Otra razón es esta comparación constante que podemos ver en redes sociales o cuando hablamos con otros colegas, la competencia, todos ellos mostrando sus logros. Y nosotros siempre sentimos que vamos más lento, que no somos suficientes. Y aceleramos, pero sin una dirección clara, solo para quedarnos atrás al final, porque como no tenemos dirección, damos como vuelta en círculo. También contribuye la falta de límites claros, porque no tenemos horario, pues, somos nuestros propios jefes. El trabajo y la vida personal se mezclan hasta que no existe separación. Y todo se vuelve urgente porque no hay estructura. Y también pasa cuando uno está trabajando en empleado, hay horarios, pero al final del día es la rutina de todos los días. Todos los días despertarse a la misma hora. Todos los días a lo mejor revisa, lo primero que haces es revisar el teléfono o te vas a duchar o lo que sea. Todos los días tomas la micro o el auto, como sea que te vayas a trabajar. Todos los días llegas, marcas y todos los días es lo mismo. Y hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Todos los días es lo mismo. Entonces como de la pega a la casa a la pega. Y, y esa rutina todo el tiempo también te va dejando en este modo supervivencia. También existe este círculo vicioso del cansancio, porque cuando estás agotado, tu capacidad de tomar decisiones, como te decía antes, se deteriora. Entonces, las malas decisiones generan más problemas. Bien, tienes más problemas, te obligan a trabajar más horas. Trabajar más horas te agota más y el ciclo continúa. Y también hay una desconexión progresiva. Al principio comienzas cualquier proyecto con pasión, propósito, etcétera, pero las urgencias del día a día te van alejando de esa visión. Y un día te despiertas y ya no te acuerdas por qué empezaste, qué era lo que te motivaba, pero sigues porque no sabes cómo parar. El modo supervivencia no aparece de la noche a la mañana, evidentemente. Es un proceso gradual donde vas normalizando comportamientos que te alejan de tu esencia creativa. Y antes de que te des cuenta, ya no estás construyendo, solo estás aguantando. Así que ahora vamos a ver qué señales para ver si es tu caso o no, o de alguien que conozcas. A veces uno dice, no, es que esta persona es, no sé, pues es mal genio, pero a lo mejor está en este modo de supervivencia. Así que veamos cómo podemos identificar esto. Primero, hay una reactividad constante, porque estás apagando incendios todo el día y no planifica, entonces solo respondes a lo urgente. No tienes nada planificado, te sigues nomás, te sientas en tu escritorio y responder correo, llamando por teléfono, etcétera. Y vives en tu bandeja de entrada o mensajes, no sales de ahí. Estás siempre como revisando el correo electrónico, a ver qué pasó, qué sé yo, está como demasiado pendiente de eso, o de los mensajes de Slack o lo que sea. El dato duro aquí es que el 73% de los empleados reconoce contestar llamadas, mensajes o correos fuera del horario laboral. Y en realidad 6 de cada 10 lo hace de manera habitual. O sea, tú te vas de tu oficina y no te desconectas digitalmente, ese es uno de los factores principales del agotamiento, el no desconectarte. Si tú llegas a tu casa
después de trabajar, te echas en el sillón y te pones a ver el celular, créeme, te va a seguir agotando. Mira, una segunda señal es cuando estás tomando decisiones en piloto automático. O sea, estás repitiendo siempre los mismos patrones sin cuestionarlo. Alguien puede llegar contigo con una excelente idea, por ejemplo, oye, mira, yo automaticé mis ventas con este sistema, etcétera, y tú, no, gracias, estamos funcionando súper bien como estamos. Ni siquiera te lo cuestionas, no te preguntas si hay una mejor forma. A lo mejor a ellos les funciona, pero tú siempre crees que no, que para ti está siempre bien como siempre lo ha hecho. Y no está mal que eso sea así, pero por otro lado, el ni siquiera cuestionártelo, ese es como la bandera roja, en el fondo. Tomas las decisiones como en piloto automático, ni siquiera te cuestionas si te funcionaría o si sería mejor para tu proyecto. Te voy a dar un ejemplo. Tuve una emprendedora de cursos online que quería invertir en Facebook Ads para promocionar su nuevo curso. Cuando revisaron sus números, descubrió que ni siquiera sabía si su negocio era rentable. Llevaba meses repitiendo las mismas estrategias sin cuestionarse si funcionaban. O sea, no sacaba ni los números, o sea, simplemente esto era lo que había que hacer y seguía haciéndolo, no medía nada, estaba siempre en piloto automático. Y por lo tanto estaba tomando decisiones que la llevaban al final del día a perder dinero sin que se diera cuenta. Entonces, desafortunadamente estaba perdiendo dinero y no estaba siendo rentable. Y parecía que sí, y estaba invirtiendo, qué sé yo, pero hasta que se dio cuenta que en realidad, cuando sacaba ya los números, estaba poniendo mucho de su bolsillo. Y cuando tomas estas decisiones así en piloto automático, como esto es lo que hay que hacer porque hay que hacerlo nomás, en realidad te estás desconectando de tu intuición y tu creatividad. O sea, a lo mejor lo que le funciona a otros no necesariamente te funciona a ti y viceversa. O sea, tienes que siempre estar revisando, midiendo eh, y viendo de qué otra manera, porque el mundo avanza súper rápido hoy en día con la inteligencia artificial. Créeme que mi trabajo no es para nada, ni el de mucha gente, no es para nada lo mismo que el año pasado o que el año antepasado, porque va cambiando todo el tiempo. Está avanzando sumamente rápido. Entonces, si sigues haciendo las cosas como hace, no sé, desde que empezaste o desde hace años atrás, sigues haciendo todo igual, créeme, la competencia te va a ganar. Ahora, no, a mí no me gusta el tema de la competencia, pero en el fondo vas perdiendo espacio en el mercado. Entonces, y al final del día eso se puede traducir en que todo tu negocio se vaya a pique. Entonces tienes que estar, estar al día y por lo tanto para eso tienes que ser creativo, tienes que ver cómo mantenerte en la cresta de la ola si es que ahí estás, o cómo llegar a ella. Pero tienes que cuestionártelo, tienes que ser creativo para eso. Tienes que ver una manera, además que en todo el tema esto de la innovación es crucial para cualquier negocio, ser innovador. Y eso significa también, no está necesariamente ligado con la creatividad, pero sí se necesita el espacio, que le des el espacio para eso. Y en ese sentido tienes que conectarte con la intuición y con la creatividad. Bueno, la tercera señal es el agotamiento crónico que al final uno termina normalizando. Como esto de estar cansado se volvió otro estado normal, es casi como, no sé, como que es algo bueno estar cansado. Porque quiere decir de que tienes harto trabajo y que te estás esforzando, y qué sé yo, y eso es lo que te va a traer el éxito. O al menos uno suele pensar como así. Y por lo tanto, el estar cansado tiene que ser tu estado normal, casi como que uno se lo impone. Y cuando esto efectivamente se vuelve tu estado normal y dices cosas como, bueno, es que así es emprender, no hay de otra, o ya descansaré cuando me muera, la típica que dice. O el hecho de descansar también te genera culpa, como que te sientes culpable
por estar descansando, ¿cachai? Eso también es una señal de que estás en modo sobrevivencia, ¿ya? 6 de cada 10 emprendedores latinoamericanos presentan síntomas moderados de burnout y 3 de cada 10 sufren angustia psicológica severa. O sea, esto es ya agotamiento crónico, pero nivel Dios. Y un caso de una periodista también que tenía jornadas de 20 horas diarias, o sea, dormía muy poco. Tenía palpitaciones constantes, insomnio crónico, dolor corporal todo el tiempo. Tenía herpes, se le caía el pelo. Le costaba muchísimo escribir solamente un mail simple o contestar el teléfono sin enojarse. Y lo más grave es que normalizó este estado durante muchos años, pensando que así era trabajar y que estaba bien. Y no asumió nunca de que estaba, o no, le costó asumir, que estaba pasando por agotamiento profundo hasta que su cuerpo colapsó completamente. Entonces, cuando uno está así, así como ella, ¿cachai? Que te cuesta escribir, que te enojas por cualquier cosa, qué sé yo, es que tu cuerpo, tu mente, te está pidiendo a gritos un cambio, pero no lo estás escuchando. No puede ser que tú vivas con 4 horas diarias. Es horrible. ¿Cachai? O sea, imagínate, hay estudios también que establecen que cuando uno trabaja más de 55 horas semanales, me parece que era, em, después las siguientes horas ya no estás produciendo, porque es mucho el agotamiento, ya no produces ya. Entonces, si tú trabajas eh, de 8 a 8, por ejemplo, ya, quítale la hora de almuerzo. mm, Esas horas extra en el fondo que uno está haciendo ya no estás produciendo. Entonces no sacas nada con trabajar esas horas de más. Otra señal es cuando todo es urgente, pero nada es importante. Cuando no logras distinguir entre lo urgente y lo importante. Y sientes que todo requiere tu atención inmediata. No tienes una claridad de las prioridades. Y la hiperconectividad te mantiene en estado de alerta permanente. Esta cuestión de que andemos con el teléfono, que en el fondo es un mini computador en el bolsillo, podamos estar conectados con nuestros negocios todo el tiempo. Y créeme, yo por muchísimos años, cuando mis hijas eran chicas, por ejemplo, yo trabajaba, las iba a buscar al colegio en la tarde y después me las llevaba a la playa. Y, y cuando hacía eso, las niñas podían estar jugando en la playa, etcétera, y yo con el celular ahí, con el celular, trabajando del celular todo el tiempo. Era, para mí era como normal esto de que era como la forma de darme tiempo para poder llevarlas a la playa y que ellas disfrutaran y que si no tuvieran que estar, no sé, pues encerradas en la casa o etcétera. Pero yo tampoco les estaba dando tiempo de calidad porque estaba trabajando y además es pésimo, 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 pésimo estar todo el tiempo con el celular. Y a mí me pasa todavía de repente el día de hoy que después de que termino de trabajar, estoy en mi casa y de repente me meto a revisar cosas que se me olvidaron o qué sé yo. Pésimo, pésimo, pésimo hábito. Trato de no hacerlo y cuando me doy cuenta dejo el teléfono de lado. Pero a veces me pasa todavía eso, de que es por el tema de andar con este mini computador en el bolsillo. Entonces, y bueno, hay que evitarlo, un pésimo hábito y esta como no desconexión de lo digital. Para eso existen aplicaciones como el Bienestar Digital de Android y el de Apple, no me acuerdo cómo se llama ahora, que en el fondo tú puedes también establecer que no, que te corte cosas o que por lo menos identifica dónde se te va el tiempo ahí.
y deja espacios o prográmalo, o programa tu teléfono para que no funcione ciertas horas, ¿cachai? O que se desconecte, ¿cachai? Para que tú puedas estar efectivamente presente y no estés pegado con el trabajo todo el tiempo. Ese es mi tip. Te voy a contar un caso real también de este tipo de cosas, de esta señal, que es la cultura de las 80, 100 horas semanales. Elon Musk ha defendido públicamente que dedicar 80 a 100 horas semanales mejora las probabilidades de éxito. No hay que olvidar que Elon Musk es una persona excepcional, digamos, en el sentido de que mm, no sé si él deba trabajar de 80 a 100 horas semanales su éxito, digamos. Em, Está también un fundador que propuso trabajar 70 horas semanales, el CEO de 22 años que defendió las jornadas de 80 horas. La realidad que hay detrás de estos números, o sea, estas son personas que defienden esto, pero yo no sé si ellos en su vida propia de verdad hacen eso, o es algo que dicen públicamente con otro propósito. Porque la realidad es que en estos números es que hay una incapacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante. Cuando todo requiere tu atención entre 14 y 16 horas al día, no hay espacio para pensar estratégicamente. Entonces es como raro que efectivamente sea así. Y por lo tanto, la consecuencia al final de hacer esto es que no avanzas en lo que realmente mueve la aguja. Terminas haciendo de todo, la chimuchina, qué sé yo. Algo súper importante es darse el espacio para pensar estratégicamente. Súper importante. Después voy a hablar un poco de cómo podemos cambiar todo este tema, pero yo lo que he hecho, y este fue un consejo que leí por ahí alguna vez y me ha resultado súper bueno, porque en realidad hay un día a la semana en donde yo tengo establecido que me voy a dedicar a pensamiento estratégico. Ese es el día en que yo, por ejemplo, anoto ideas. Bueno, siempre me van surgiendo ideas y las voy anotando, pero trato de no conectarme al computador, lápiz y papel, porque a veces uno está tanto en el computador o qué sé yo, que demasiado digitalizado, que de repente hay habilidades que se van perdiendo. Entonces, para no perder todo eso, lápiz y papel, andar con un cuaderno, con un lápiz, nada más. Ni siquiera con tablet ni nada de eso, a pesar de que se puede, pero preferible lápiz y papel, en este caso. Y ir pensando, tomando como, evaluando e ir anotando las ideas o las cosas que se presente, qué sé yo. Después llegas te sientas de nuevo en el computador y puedes armarte, no sé, por los mapas mentales. Yo uso una aplicación súper buena que tú te armas el mapa mental y después con inteligencia artificial te lo estructura y te lo escribe y qué sé yo, te ayuda a estructurarlo y además después de eso tú lo puedes conectar con Notion, por ejemplo, con otras aplicaciones para trabajar sobre eso, pero independiente de eso. em, Anotas y de esa manera también no estás como tan conectado en el día a día, sino que también te obligas en el fondo a darle una mirada en perspectiva. Ese es el día también en que escribo el newsletter, es el día en que escribo el podcast o hago el punteo en el fondo de qué es lo que voy a grabar. Em, Ese es el día en que le doy como una mirada más estratégica o distinta desde otro punto de vista. Por lo menos un día. Ideal, el resto del tiempo me suele pasar mucho también de que estoy
trabajando y se me ocurren cosas, entonces tengo mi cuadernito al lado, ahí anoto y después trabajo en eso. Porque además es súper importante sacártelo de la cabeza, porque si no sigues pensando en eso y no te conectas en lo que estás trabajando. Entonces es importante sacárselo de la cabeza, anotarlo, pum, pum, listo, y sigues trabajando en lo que... Y cuando terminas, trabajas en lo otro que pensaste. Em, y eso, te digo, va a mover mucho más la aguja que estar siempre solamente en tu día a día. Y la quinta señal, que es evidente, es la desconexión de tu propósito. El no recordar por qué empezaste tu negocio. Perdiste de vista la visión que te motivaba. El trabajo se volvió solo un medio de subsistencia, o sea, en el fondo porque te da plata, pero nada más. Y uno de cada cuatro empleados se siente triste en su trabajo diariamente. Y esto es un informe de Gallup sobre el estado del trabajo a nivel mundial. O sea, el 25% de los trabajadores a nivel mundial se siente triste en su trabajo, todos los días. Es horrible. Yo encuentro que 25% es un... Independiente que no es más de la mitad, es muy, se siente como bien poco, pero en realidad, o sea, harto si lo piensas. Es harto en el sentido de que ojalá nadie se sintiera así tampoco. Y también el burnout aparece cuando hay frustración por la falta de crecimiento. Y créeme que uno piensa, no sé, pues cuando hay momentos en que el negocio se queda estancado. Pasa por diversas razones, sea por, no sé, por algún error que cometiste, o sea por cambios en el mercado, o por diversas razones. Siempre hay algún momento, en general los emprendimientos son bien cíclicos. Ya hay momentos en que estás en la cresta de la ola y de repente como que no. Y aquí en la Quebrada cualquier empresa, incluso las grandes, les pasa lo mismo. Y a uno cuando está recién en esto y qué sé yo, y estás creciendo, etcétera, y de repente se frenó, o no pudiste, a veces cuesta partir, etcétera, entonces o no sientes que estás creciendo y de hecho no estás creciendo, ¿cachai? O las pequeñas metas, a veces uno se fija metas demasiado a largo plazo, entonces no ve las metas chiquititas o los pequeños logros a los que uno llegó, y eso da la sensación de que uno no está creciendo, ¿ya? Entonces, con esa sensación de cero crecimiento, uno le va poniendo más empeño porque necesita crecer, ¿cierto? Entonces, te pones más tareas y además que de repente cuando uno también está cansado, toma malas decisiones, entonces de repente, no sé, decides hacer una cosa que no, pésima idea, pero le das para allá y ahí es cuando tienes esa cantidad de trabajo enorme, también te aparece el burnout. No estás creciendo, te estresa, tratas de ponerle más, a veces porque estás estresado tomas malas decisiones y al final termina siendo un círculo vicioso. Hay que evitar caer en eso porque de verdad al final la falta de crecimiento se va a convertir en un, un no crecimiento, o sea, al contrario, irse para atrás. No sé, no sé si se puede decrecer, pero, o sea, sí, se puede decrecer en el negocio, pero eso pasa. A veces uno puede perder hasta el negocio completo, todo tu esfuerzo, todo tu proyecto, por ese círculo vicioso en el que uno termina entrando. Em, Hay otra emprendedora, no me gusta mucho mencionarlo porque de pronto me podrían decir, no sé, que esto no es real o lo que sea. Son cosas que he investigado en internet, que he leído de repente en los diarios, que me acuerdo. Entonces, como no he hablado con la persona, no ha salido de su boca, no puedo decir si esto es o esta persona me dijo esto. Así que por eso prefiero no mencionarlo, salvo casos puntuales que son muy conocidos como el de Elon Musk. Esta es una emprendedora de bienestar que
se dedicaba profesionalmente a crear experiencias holísticas y promover el bienestar, bien parecido a mí. Pero ella, bueno, había dejado todo su carrera, todo su trabajo, después de un burnout, después de haber sufrido un burnout, para dedicarse a esto, a crear las experiencias holísticas, promover el bienestar, etcétera. Pero resulta que fue cayendo en comparaciones constantes con otros proyectos. Eso hizo que descuidara su propio bienestar y terminó en una depresión profunda. Y perdió completamente de vista por qué había empezado. O sea, imagínate, ya había sufrido el burnout, se empezó a comparar con el resto, siguió seguramente, no sé, dándose más trabajo, descuidó su propio bienestar, que fue por lo que comenzó al principio, y terminó con depresión. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día su trabajo se volvió en una obligación que la iba enfermando cuando originalmente nació para sanarla. Entonces, al final fue como bien irónico esto, de que y creó un proyecto para ayudarse a mejorar ella y ayudar a otros a que no pasaran por lo que ella vivió, y al final ella terminó cayendo en lo mismo. Por eso de repente, nunca hay que olvidar que las redes sociales también uno muestra lo que quiere mostrar y los demás hacen lo mismo. No es necesariamente, o sea, es una parte de la realidad y en algunos casos está todo hecho con IA, así que ni siquiera es real. Y uno se va a comparar con eso. Todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestros desafíos y nunca hay que olvidar eso. Que por mucho que parezca que Pedrito, Juanito, Menganito eh, tenga todo este éxito, etcétera, o tiene todo lo que uno a lo mejor quisiera, primero cuestionarse, ¿es realmente lo que yo quiero? Porque uno piensa a veces que sí, pero ¿es realmente lo que yo quiero? Y dos, em, no necesariamente es así. Está el caso, por ejemplo, había un influencer, y ahora no me acuerdo el nombre, pero era un cabro joven, muy joven, creo que menor de 30 años o por ahí, no sé, muy joven, que decían, mira, yo aquí el éxito, etcétera, tengo tantas propiedades y tengo esto en Miami y acá en Chile y toda la cuestión y todo maravilloso. Y mira, le regalé una casa a mi mamá, no me acuerdo cómo era la historia y qué sé yo, güey. Maravilloso. Y te vendía cursos para ser exitoso como él. Y empezó a salir de que todos estos departamentos que él mostraba en las redes sociales eran arrendados por Airbnb, que los autos también eran arrendados porque mostraba como Mercedes y estos autos de, no sé, Aston Martin, no sé, ¿cachai? Estos autos así como Ferrari, y que en realidad eran arrendados, y cosas así, que era todo una imagen, y que había gente que le compraba sus cursos y nunca le entregó nada. No me acuerdo bien cómo era el tema, pero la cosa era que que al final del día estafó a un montón de gente con estos supuestos cursos para hacerse exitoso como él, y en realidad lo de él era todo imagen y cero de verdad. No era nada cierto. Y a pito de qué salió eso, porque parece que hizo enojar a otra influencer y la galla empezó a investigar y empezó a salir esta cuestión y qué sé yo, y resulta que ahí mucha gente se dio cuenta que a ellos también le pasó lo mismo que a mí, qué sé yo, y al final lo terminaron em, demandando. Creo que algo así era la historia, según, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En el fondo, de que mucho de lo que hay en internet no es real, no porque sale en internet es de verdad. Es como el dicho que cuando yo era más cabra había un dicho que decía eh, algo como, si sale en televisión debe ser verdad, eh, que es como una frase un poco irónica, ¿no? De que no todo lo que sale en televisión es verdad, es como, no sé, Ripley, aunque usted no lo crea. Lo mismo pasa con las redes sociales. Entonces, y mucha gente lo sabe, pero muchos otros no, se creen todo lo que leen ahí. Por eso hay tanto tema con la fake news. Entonces, igual hay que tener cuidado con eso.
Hay que saber distinguir. Eso es, las 5 señales. Entonces, teníamos de las señales que habíamos hablado, tenemos primero que todo, está la reactividad constante, o sea, estar apagando incendios todo el tiempo, estar reaccionando y no eh, haciendo o ocupando tu cabeza para pensamiento estratégico o tomar decisiones más conscientes, ser creativo, dependiendo de cómo sea tu trabajo. Pero en general, cuando uno es emprendedor, por ejemplo, necesita mucho de creatividad, estar con la mente bien clara. ¿Ya? También cuando tomas decisiones en piloto automático, esa es la segunda señal, las decisiones en piloto automático. El agotamiento crónico que normalizas, o sea, estás siempre cansado, son, le pasa a demasiada gente, encuentro yo. Incluso conozco emprendedores que no solo están agotados crónicos, sino que además han sufrido como temas han terminado sin urgencias, eh, de repente casi al borde de la muerte, eh, n- los médicos no sabiendo por qué, normalmente estrés, y aún así no entienden de que esto no, digamos, te digo, emprendedores, que no funciona así. La cuarta señal, que todo es urgente, pero nada es importante, o no saber distinguir entre lo urgente y lo importante, el dejarse llevar por lo urgente, en lugar de realmente enfocarte en lo que es importante. Cuando eres empresario, emprendedor o empresario, lo que te debes dedicar y lo que es realmente importante es la parte estratégica. Es vender y la parte estratégica, dependiendo de la fase de tu negocio. Y la quinta señal es la desconexión de tu propósito. O sea, ya no saber por qué empezaste, qué era lo que te motivaba. ¿Era solamente generar plata? ¿Era tener un trabajo? ¿Era porque querías cumplir con algún propósito? ¿No recordarlo? No recordarlo, a lo mismo cuál sea el propósito por el cual comenzaste, pero el no recordarlo es una clara señal. Antes de continuar, déjame saber si te está gustando, siguiéndome y activando la campanita. Si este es tu caso, o el de alguien que tú conoces, pero si este es el caso, em, el primer paso para salir de esto es reconocer que esto es así. ¿Dónde está uno? Trata de no juzgarte por esto. Hoy no, la estoy embarrando, no, no te juzgues. Pero toma conciencia de que esto es así. Esto que estamos hablando no es para asustarte, sino para mostrarte que no estás solo. A todos nos ha pasado en algún minuto. La creación requiere espacio, tiempo y energía. El pensamiento estratégico también. El rendir bien requiere energía que está uno quizás desperdiciando por estar en este modo. Porque cuando uno funciona en supervivencia, no hay recursos para crear más, no hay recursos para pensar más, ni nada. Todo te estresa, estás viviendo como en modo así, no sé, reactivo, totalmente, por eso, como la primera señal, en el fondo. Y piensa también, si incluso emprendedores exitosos pasaron por esto, la clave está en reconocerlo a tiempo. ¿Cómo podemos salir de esto y no volver a caer, o por lo menos evitarlo? Reconociendo las señales, que es el primer paso, ahora viene lo importante. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Primero, y lo hemos hablado, establecer límites no negociables. Definir un horario de desconexión, respetarlo como si fuera una reunión con tu cliente más importante.
te tienes que dar espacios de desconexión de todo tipo, incluso digital. Insisto, no llevarse el celular en esos ratos. Sobre los límites, hablé extensamente en el episodio de la semana antepasada, así que anda a escucharlo si es que no lo has hecho. Y considera que tu bienestar es tu cliente más importante. Tú eres lo más importante. Sin ti no hay nada. Y por lo tanto te tienes que cuidar. Así como cuidas a un cliente, no sé si tú tienes, pero yo tengo como mis clientes regalos, son todos igualmente importantes, pero de repente uno tiene como el cliente regalón de toda la vida, que empezó un poco con uno y sigue súper fiel, súper leal. Y considera que tú eres ese cliente. Em, y estos límites pueden ser algo tan simple como después de las 8 de la tarde el teléfono del trabajo se apaga. Yo la verdad es que mantengo un horario para no responder más WhatsApp de trabajo ni, ni llamadas telefónicas de trabajo a ciertos horarios. Algo tan simple ayuda un montón. Em, También los domingos, los fines de semana, respetarte los fines de semana. A lo mejor trabajas los días sábados, por lo menos la mitad del día, ya. Pero los días en que tú te estableces como de descanso, porque los debes hacer, esos días, sin nada de mail, no revisar el correo electrónico, no contestar llamadas, ni WhatsApp, ni nada. Porque el mundo en realidad no se va a caer, salvo que sea una, no sé, de repente, bueno, hay casos en que es ultra urgente, qué sé yo, pero si ese no es el caso de que efectivamente no es como que la fábrica no sé, se te incendió, ojalá nunca te pase, pero si no es un caso así, el resto, la verdad es que puede esperar hasta el lunes. Segundo, crea espacios para pensar, no solo para hacer. Agenda tiempo en tu calendario para pensar estratégicamente, que era lo que yo te decía que un poco yo hago un día a la semana en que yo establezco ese día para pensar. No es tiempo perdido, es el tiempo más valioso que tienes y es súper importante. Además que de esa manera tú también te ayuda a entrenar tu cabeza como un poco para eso, como para hoy día no, o no tengo que estar en este modo reactivo todo el tiempo. No tengo que estar solamente haciendo. Puedo pensar, tengo el permiso, pero sí, no es tiempo perdido, es súper importante que uno lo haga. Piensa que incluso el día de hoy, si tú piensas, no sé, en empresarios exitosos, ¿están trabajando todo el tiempo? ¿En serio? Puede ser que al principio haya más esfuerzo, qué sé yo, pero ya partiste, ponte tú, estás ahí más adelante en el tema. ¿Es necesario que estés todo el tiempo? ¿En serio? ¿Podéis delegar? Date, por ejemplo, una hora a la semana donde solo reflexionas qué está funcionando, qué no, hacia dónde vas. No te digo que yo tengo un día en donde yo escribo, saco ideas, reflexiono qué está funcionando, pienso estratégicamente, después llego y trabajo todo eso. Pero una hora a la semana como para, no es tanto, si lo pensáis. Y eso hazlo sin tu laptop, sin distracciones, solo tú y un cuaderno, como te decía, yo agarro mi cuadernito, aquí está mi cuadernito de color rosadito, em, con lápiz, papel y listo, nada más. Y aquí es donde recuperas la capacidad de crear en lugar de solo reaccionar. Yo además de repente cuando me cuesta un poco porque estoy a lo mejor pensando en otras cosas, qué sé yo, lo que uso también son los pulsos binaurales. A alguna gente le sirve Brain FM. Yo la verdad es que lo probé, no sé. Pero a algunas personas le podría resultar también eso. También hay un montón en YouTube. Yo creo que voy a dejar de repente una playlist en YouTube
em, de pulsos bineurales, y los que yo uso, porque también de repente uno le pasa también que la cabeza está en otra cosa, no sé, pues tienes algún problema, tienes algún pariente enfermo que te tiene preocupado, etcétera. Y estos pulsos te ayudan a lograr como un cierto estado mental, por así decirlo, ¿cachai? Hay todo un tema científico, etcétera, etcétera, que creo que también en otros posts lo he hablado sobre eso. Hay también para la creatividad, y es bastante bueno. De repente no me doy ni cuenta. Hay que escucharlo siempre con audífono, y de repente yo no me doy ni cuenta, estoy con audífono, etcétera, y estoy trabajando una cuestión súper creativa, o sea, en trabajo creativo, etcétera, y de repente, oh, se me ocurrió una idea ahí en el mismo momento, por eso mi cuadernito está siempre al lado, anoto, lo dejo a un lado y después trabajo sobre eso. Y de repente los pulsos binaurales te pueden ayudar para alcanzar algunos estados. Ese es otro tipo. Ya hablamos sobre establecer límites no negociables, crear espacios para pensar, no solo para hacer. Y tercero, mide lo que importa de verdad. No midas tu éxito en horas trabajadas. Empieza a medir en resultados reales, en ingresos, clientes satisfechos, proyectos terminados. Y mira, incluso si estás recién partiendo, puedes ir más pequeño todavía. No sé, si estás, por ejemplo, creando contenido para obtener clientes, estás desarrollando tu marca personal, puedes ir incluso más pequeño en medir, por ejemplo, los seguidores o los likes o el engagement o la interacción. Estos números varían mucho, y todo el tema de la IA ha cambiado mucho el tema, ha cambiado mucho las mediciones. Pero puedes ir de a poquito con ese tipo de cosas. O, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que hace años atrás yo iba mucho, bueno, todavía, pero no tanto ya. Iba a mucho, mucho, mucho evento de networking, de donde yo sacaba, la gran mayoría de mis clientes salían todos, casi todos de ahí. Y entonces yo medía en cantidad de tarjetas que me llevaba, cantidad de clientes que salían de esas tarjetas que conseguía en estos eventos, de a poquito. O sea, no es la gran cosa al principio, ¿cachai? A lo mejor no mueve tanto la aguja, pero cuando uno recién está empezando, es harto. Entonces, medir de a poquito, pequeños, pequeños, pequeños logros. Y después más adelante, cuando ya estás más grande, ya hay más ingreso, cada cliente a lo mejor no es el gran cliente, no te paga la gran millonada, pero cada cliente celebrarlo. Eso es algo importante, porque con eso tú sientes que vas avanzando. Y cuando tienes un equipo también, es súper importante para el equipo, no es como, uno más. ¿Cachai? Por eso de repente, por ejemplo, yo he visto mucho en empresas de TI, cuando venden un nuevo producto, un nuevo servicio, cada nuevo producto, cada nuevo servicio, lo celebran, ¿cachai? Así como, oh, la menganita vendió esto, tuvo un nuevo cliente, pim, 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 ¿cachai? Hacen todo un cuento. Em, en esos equipos de trabajo, que hacen ese tipo de cosas, es súper bueno porque cada cual va sintiendo que sí, vas avanzando, estás avanzando hacia algo. Pero por sobre todo, mide tu bienestar. Algo súper simple puede ser del 1 al 10, ¿cómo te sientes esta semana? Y si estás constantemente debajo del 6, es que algo tiene que cambiar. Nunca olvides que mayor bienestar siempre se traduce en mayor éxito. Por eso que hice esa calculadora de ROI emocional, en donde son varias preguntas en el fondo, pero te toma menos de 3 minutos responderla, súper fácil. Es como del 1 al 10, ¿cómo te sientes con respecto a esto, con respecto a este otro? Y te mide en distintas dimensiones
Con lo cual establece dónde estás parado con respecto a tu trabajo particularmente y qué necesitarías cambiar. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, a veces puede ser un tema de alimentación, entonces te dice, tu tema físico y qué sé yo, necesitas cambiar la alimentación y te da, además, si tú dejas tu correo electrónico, te envía el informe por correo y te da consejos sobre cómo mejorar, o o si está en un buen nivel, cómo mantener ese estado. Así que nunca te olvides, a mayor bienestar siempre se traduce en mayor éxito y mídelo, porque de verdad es importante. De esa manera tú también te puedes dar cuenta si efectivamente estás cayendo en alguna de estas señales o si efectivamente estás en modo sobrevivencia. ¿Ya? Así que, primero, establece límites no negociables. Segundo, crea espacios para pensar, no solo para hacer. Tercero, mide lo que importa de verdad. Cuarto, automatiza, delega o elimina. O sea, haz una lista, llega el lunes, no sé, haz una lista de todo lo que haces en una semana, o a lo mejor mañana o el fin de semana, no sé. Haz una lista de todo lo que haces en una semana. Pregúntate por cada tarea, ¿esto realmente necesita mi atención o lo puede hacer alguien más? Porque si la respuesta es que no necesita realmente tu atención, tienes tres opciones. Lo puedes automatizar si es que es repetitivo. De hecho, yo tengo una guía para revisar si es automatizable en el fondo o qué puedes automatizar y cómo ir automatizando distintas cosas. Porque si tú lo haces todo, probablemente lo más probable es que te lleve al fracaso y de repente puede ser que muchas de las cosas que tú hayas implementado no lo lleves a cabo realmente o no te sirvan. Entonces, la guía está hecha para que en el fondo cualquier automatización que tú hagas, primero que vayas de a poco y que efectivamente te sirva al final del día. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchos llegan, automatizan un montón de cuestiones y en realidad no te sirve ninguna cuestión. Yo lo hice mucho por probar en realidad. Mucho que tuve en algún momento dado y después la empresa fue cambiando y por lo tanto tuve que cambiar todas esas automatizaciones y es por eso que creé esta guía, ¿ya? Para evitar también de que gastes recursos en cosas que no son necesarias, porque cuando uno emprende, o en general a nadie le sobra la plata, o muy poca gente le sobra la plata, entonces, para que no la pierdas. Si quieres probar por probar, perfecto, pero si es para tu negocio que es necesario mantener los recursos, em, te sugiero que uses mi guía. Em, No está en este momento arriba, así que si me dejas en los comentarios que te interesa, puedes colocar guía y yo te lo envío. Em, por lo tanto, bueno, si la respuesta es que no necesita tu atención, tienes que automatizarlo si es que es repetitivo, puedes delegarlo si es que alguien más puede hacerlo y no es automatizable, y también tienes que pensar en que no todo lo que puedes hacer significa que debes hacerlo. Por lo tanto, si no te aporta valor, elimínalo. Y por último, reconecta con tu propósito regularmente. Una vez al mes, saca el tiempo para recordar por qué empezaste. Lee tu visión original, mira las fotos de cuando lanzaste tu proyecto. A lo mejor te sirve mantener como em, así como vision board, pero no de visión para adelante, sino de por qué empezaste todo esto. No sé, a lo mejor fotos con el equipo al comienzo, em, un post-it donde tú mismo hayas escrito tu propósito al comienzo, cuál fue el problema que querías resolver, la solución que tú viste, no sé, o alguna frase motivacional que te llevó, que te haga ese clic para reconectar con tu propósito. Habla con los clientes que amas, lee los testimonios que te emocionaron. No se trata de hacer un ejercicio de nostalgia, pero es un mantenimiento preventivo, por así decirlo. Es recordar el, el por qué.
que es súper importante. Volver a conectar con la energía con la cual comenzaste y la que te trajo hasta aquí. A lo mejor cambió esa energía durante el tiempo, también sirve eso. También. En mi caso, por ejemplo, el propósito inicial no ha cambiado, pero sí, antes no lo tenía tan claro como ahora. Entonces, tener esos pequeños recordatorios de por qué. Incluso puede ser si eres un profesional, estás trabajando, qué sé yo, la foto de tu familia, puede ser el por qué, qué es lo que amas de hacer lo que haces. No sé, pero lo que sea que a ti te sirva para reconectar con tu propósito, de por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. También construye un sistema de alertas tempranas, así como para evitar que caigamos en esto. Definir tus propias señales personales de que estás entrando en modo supervivencia, que puede ser, por ejemplo, no sé, estás durmiendo 3 noches seguidas, estás durmiendo mal, o, o sentir que no quieres ir a trabajar por 2 días seguidos, o, por ejemplo, no sé, darte cuenta que llevas 2 semanas sin hacer ejercicio, sin salir a caminar o lo que sea, cualquiera que sea para ti una señal de que estás entrando en modo supervivencia. Construir sistemas, no sé, decirle a lo mejor a tu mujer o a tu marido, oye, si me pasa esto o si te aviso de esto, por favor, avísame, alértame, o algún amigo, a lo mejor pedirle eso, o, o no sé, de alguna manera recordártelo, porque uno de pronto entra en este estado sin darse cuenta, entonces a veces necesita una ayuda externa. Y para que cuando aparezca alguna de estas señales no esperes a colapsar, po, como pasaba en los casos anteriores que mencioné, sino que ajusta todo antes de que se convierta en una crisis. Insisto, puede ser que necesites ayuda externa, pide la ayuda externa. Y también, por último, rodéate de personas que entiendan esto. Puedes buscar espacios donde puedas hablar honestamente de cómo te sientes. Puede ser un mentor, un grupo de emprendedores, un terapeuta. Em, pero lo importante es que no estés solo normalizando el agotamiento. Cuando todos alrededor tuyo también están quemados, el estarlo parece normal. Así que rodéate de gente que priorice el bienestar sostenible, que no normalice esto de estar quemado o de estar en burnout o estar estresado todo el tiempo. Mira, si te soy sincera, ninguno de estos pasos es complicado, pero requieren algo que es escaso cuando estás en modo supervivencia, que es la decisión consciente de que las cosas tienen que cambiar. Y aquí viene lo duro. Nadie va a venir a rescatarte. Ni tus clientes, ni tu equipo, ni tu pareja. O puede que tengas la suerte de que sí, alguien quiera venir a rescatarte, pero tú estás tan en modo supervivencia que no lo entiendes. Y hay veces en que yo he visto casos en que tienden a alejar a quienes tratan de sacarlo ahí, porque creen de que esto está bien, de que debe ser así. Por lo tanto, la decisión de salir de este modo de supervivencia es solamente tuya. Si tú te das cuenta que efectivamente has caído en esto y de que quieres cambiarlo, porque en realidad estás cansado, estás agotado, lo que sea, pero quieres cambiarlo, esa decisión es solo tuya. Normalmente cuando uno está en este modo, además, tiene poca energía para hacer cualquier cambio. Es importante que pares, que realmente te detengas y te des, aunque sea un poquito de tiempo, para recuperar esa energía para salir de este modo. Porque la buena noticia es que una vez que tomas la decisión, cada pequeño paso que haces, que
te devuelve un poco de energía. Por eso te decía, incluso parar un poco, que te devuelva ese poco de energía. Porque con esa energía puedes dar el siguiente paso. Ese siguiente paso te va a dar un poco más de energía. Y así es como vuelves a crear en lugar de solo sobrevivir. Por lo tanto, en conclusión, para terminar, date la oportunidad de salir del modo supervivencia. Nunca olvides, el mayor bienestar se traduce en mayor éxito. Que no es egoísmo priorizar tu bienestar, sino que es estrategia. Te ayuda a tomar mejores decisiones, a hacer mejor tu trabajo, a vivir mejor en general, a cumplir mejor en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja o con tus amigos. La creación también está solo a un paso de distancia. Es súper fácil llegar a ella, pero hay que darse cuenta cuando uno no está como en esta, ¿cómo por así decirlo? Como en un remolino, como en un tornado. No sé cómo explicarlo, pero como que en esta situación como que no puedes salir. Una vez que tú sales, que te das cuenta que estás en esa situación, ese es el primer paso. Y segundo, con un poquito de esfuerzo para salir, ya saliste. Ya empezaste a salir. Recuerda también que 6 de cada 10 emprendedores, al 60% de los emprendedores pasan por esto. Emprendedores solamente, o sea, no estoy mencionando los profesionales, que también pasa. Así que ninguno está solo. Hay personas que han colapsado en su oficina, como te conté, personas que han perdido la salud, personas que han caído en depresión o mucho peor. No tiene que llegar tan lejos para que tomes acción. Comienza hoy día con un solo límite no negociable. Elige una cosa en la lista y hazla esta semana. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un pequeño paso en la dirección correcta. A lo mejor tomar solamente la pausa que yo te decía. Con eso basta. Así que te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿En cuál de estas señales te reconoces? ¿Cuál de estos pasos vas a implementar primero? Si te resuena, si tú sientes que a alguien más le puede ayudar, por favor, compártelo. Y nos vemos en un nuevo episodio de Emprende Libre. Gracias por escuchar.